el podcast del Cuinique Creativo. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast del Cuinique Creativo. Esta es su segunda edición y me siento muy contento. El invitado que tenemos hoy es el padre Virgilio. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo muy bien, gracias Bien, a Dios. Muy contento, padre, por ahí ya le había hecho la invitación y qué bueno que se acomodaron los tiempos y que ya puede estar por aquí con nosotros. Claro que sí, pues es un gusto, ¿verdad? Poder pues compartir, ¿verdad? Contigo, con tus seguidores, ¿verdad? Y pues es un placer. Para todos, yo tengo un poco de amistad con el padre, lo conozco, además de la iglesia, he ido por ahí con alguna especie de dirección espiritual que le he pedido ahí, alguna cuestión como de atención psicológica, y la verdad es que se me hace una persona con muchísimo conocimiento, y el hecho de invitarlo al podcast es por intentar transmitir un poco de eso que yo veo en usted, padre. Gracias. Okay. Gracias. Padre, lo primero que me gustaría preguntarle, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo es que usted le da por integrarse a esto del sacerdocio, por dejar una vida de lado, integrarse acá? ¿Cómo sucede esto? ¿Es algo de golpe? ¿Es algo gradual? ¿Cómo sucede esto? Pues bueno, yo creo que aquí hay dos factores importantes. El factor, vamos a decir, humano, y que desde luego se va dando por las circunstancias de vida. Y el factor también, vamos a decir, vocacional, ¿no? O sea, lo que por la fe llamamos pues el llamado de Dios, que se vale desde luego de las situaciones, de las circunstancias, ¿no? Entonces, un poquito en el contexto, pues yo nací en una familia, gracias a Dios, muy creyente, muy cercana. Mi papá, pues siempre estaba cerca de la iglesia, convivía mucho con los sacerdotes porque él era coordinador de una comunidad. Entonces había esa cercanía y entonces pues siempre, por ejemplo, pues desde pequeño se me inculcó pues el amor a Dios, el respeto al prójimo, ¿no? Entonces creo que de esa relación, vamos a decir, cercana con los sacerdotes, o sea, con la iglesia, con el ambiente, vamos a decir, que en el que pues ahora me toca desenvolverme, pues fue como, vamos a decir, como el contexto, ¿no? Un poquito ya así las circunstancias como más concretas. Siento que esta parte, o sea, cuando siento así como el deseo de ser parte de esta vocación, pues el contexto no fue así como un contexto que digamos muy bonito, que digamos para mí en ese momento. Ahora comprendo pues que bueno, las cosas se van acomodando, Dios va como arreglando el camino, ¿no? Yo estaba pasando por un momento difícil, un tanto así como a lo mejor, digo, ahora lo veo y digo, un tanto medio depresivo, ¿no? O sea, porque había prácticamente, o sea, no tenía validados por la SEP ni los estudios de primaria ni los de secundaria. Entonces, esa parte para mí fue como muy traumática de decir, no, pues, yo no quiero ya nada en la vida, o sea, no puedo continuar ni con estudios ni con otra cosa. Entonces, pues así como que dije, no, o sea, ya, aspiraciones de nada, o sea, así como vamos a decir un tanto un enojo, un berrinche. No, claro. Así como, y sobre todo a la edad en la que lo estaba viviendo. Sí, pues la entrando a la adolescencia, la rebeldía, claro, y todo eso, ¿no? Y en esas circunstancias, pues me recuerdo, fue un 18 de diciembre, que van unos seminaristas a la parroquia. Y se presentan, no dijeron mayor cosa, se presentaron, dijeron que iban de aquí del seminario menor y que pedían la oración por el seminario, la ayuda que pues cada año pide el seminario. Y esa fue como, vamos a decir, como el impacto que yo tengo del seminario. O sea, ¿qué es lo que me impacta? Pues me impacta pues algo, si quieren, algo muy simple, ¿no? O sea, pues que llevaban una sotana blanca. Y así como que de ahí me quedó así como la idea. ¿Y qué harán en el seminario? ¿Cómo será la vida del seminario? Y entonces, digo, pude, vamos a decir, como acceder rápido a eso, porque ahí pues mi papá tenía literatura, tenía libros, tenía los documentos completos del Vaticano II, y entonces ahí describía, o sea, de una manera pues literal, o sea, lo que es el seminario, cómo se vive, lo que se pida. Y entonces así como que a mí me empezó a entrar como que esa idea, ¿no? Y todavía con la resistencia sí, pero yo dije que yo no voy a estudiar nada, yo no quiero nada. O sea, haga de cuenta, llegan estos seminaristas, usted de alguna forma estaba ya en la negación de ahorita no quiero nada, uh-huh, pero se da como una oportunidad, se da como chance de seguir en ese camino, pero usted en esa negación todavía de no querer nada. Sí, pues fíjate que más que darme chance, siento que fue algo que yo no podía quitar de mi mente. O sea, o sea, la tuve que ceder casi un año después. O sea, porque al inicio no quiero, o sea, yo no voy a estudiar nada, yo no quiero nada. Pero ya después de un año así como que dije, bueno, pues sí, no puedo contra esto.
No puede contra eso. Sí, y entonces fue ya que pues, pues le platiqué a mis papás, mi mamá aceptó de muy buena manera, mi papá igual, pues hablaron con el párroco. Me imagino que como para una mamá, por ejemplo, llega uno normalmente y hay cosas que uno les plantea a las mamás, como por ejemplo, me quiero ir a trabajar a Estados Unidos. O sea, son noticias que normalmente derrumban a una mamá. Y en este caso me imagino que su mamá llega y usted le dice, quiero ser sacerdote. Y pues es algo como muy placentero para una madre, sobre todo que está cerca de la religión. Claro, sí. Así ok. Y ya en este camino, usted, si mira de aquí para atrás y pudiera ver como toda esa trayectoria y pudiera decirme qué es lo más bonito que le ha tocado vivir desde ese momento, en toda esa formación hasta llegar aquí, ¿qué es lo más bonito? O bueno, me imagino que debe haber muchas cosas bonitas en ese trayecto, algunas que nos pudiera o quisiera compartir que ha vivido el padre Virgilio. Pues bueno, o sea, la primera pues fue cuando logro entrar al seminario, ¿no? Porque de entrada pues siempre le dicen a uno, pues es que esto es un proceso, es una selección, y entonces vamos como cuando vas a entrar, por ejemplo, a una carrera, que te dicen, no, pues tienes que hacer el examen, y luego si te aceptan, o sea, si pasas el examen, y luego que tienes que hacer esto, ¿no? Y entonces, digo, pues esta parte, digo, a veces en la comunidad, al menos allá, había como mucha expectativa. O sea, digo, de mi parte, porque pues eso se genera, o sea, ¿por qué? Porque ya había habido quienes habían entrado al seminario, o sea, y pues como todo, o sea, pues se salían, ¿no? Y entonces así como que, no, pero es que ahí es muy difícil y tienes que, pues, observar determinadas conductas y toda la cosa, y si te aceptan, y si no te aceptan, y si puedes continuar, o sea, una expectativa muy grande, ¿no? Entonces cuando yo hago el preseminario y me aceptan, así no, pues ya, o sea, ya está el primer paso, o sea, ya puedo ir, ¿no? O sea, entonces pues la primera, vamos a decir como, la primera satisfacción pues fue ingresar al seminario. Esa sería la primera, y me imagino que es como una bolita de nieve, ¿no? Por ejemplo, ese primer paso hace que llegue como con mucha más fuerza a seguir enfrentando los siguientes retos o lo que viene, ¿no? Claro. Y pues bueno, o sea, hay muchas cosas, pues el terminar cada etapa, pues, o sea, son, vamos a decir, como los momentos que te van dando pues como esa satisfacción, ¿no? Pero, o sea, si hablamos así como del momento, pues así como más grande, más de mayor felicidad, pues es el momento de la ordenación. O sea, ya después de todo el proceso que se vive de formación, pues viene el momento de la ordenación sacerdotal. ¿Y qué es la ordenación sacerdotal? Como quien dice, en términos que nosotros lo podamos entender, ¿qué es la ordenación? ¿Es como la clausura o algo? Pues bueno, es la recepción de uno de los sacramentos que tiene la iglesia. Sabemos que la iglesia tiene 7 sacramentos, entonces dentro de ellos está el sacramento del orden sacerdotal. Se da en el contexto de una celebración eucarística. Mira, o sea, los estudios pues tú los terminas. Entonces, pues ya, o sea, se hace la clausura del seminario, ¿no? Ya te entregan tus documentos y todo, te mandan a una experiencia, pues, de parroquia o de... ¿Como el servicio? Lo que le llaman servicio. Exacto, que ya desde antes, pues, se viene dando, ¿no? Claro. Entonces, pero la ordenación sacerdotal, pues bueno, o sea, para eso primero pues tienes que pasar ciertos exámenes, tienes que, o sea, los encargados de la formación juntamente con el obispo pues se reúnen y entonces ven si, o sea, todavía a esas alturas pues ven si eres apto para ser ordenado. O sea, todavía podría haber alguna cuestión que ellos notaran que lo que llevaría a que lo cataloguen como no apto o que tiene que esperarse más tiempo. Cierto tiempo. Y entonces pues bueno, o sea, está toda la expectativa. Entonces cuando te dicen, ¿sabes qué? Para tal fecha va a ser tu ordenación sacerdotal. O sea, digo, entonces pues es en un contexto pues de fiesta y a lo mejor un poco más allá de una graduación. ¿Por qué? Porque aquí, pues bueno, o sea, por ejemplo, cuando hay ordenaciones sacerdotales, pues es una invitación a todas las parroquias de la diócesis, grupos, movimientos, desde luego la familia, el presbiterio, o sea, entonces es un momento, vamos a decir, se da dentro del contexto pues de una celebración eucarística, donde se da este sacramento, y pues bueno, o sea, digo, pues es la primera vez, vamos a decir, que te revisten con ornamentos que tú ya elegiste y pues te entregan, vamos a decir, el cáliz, todo, o sea, es una ceremonia que de alguna manera, vamos a decir, es lo más esperado desde que ingresas al seminario hasta ese momento, ¿no? Wow. Qué bonito. Ese momento es como, por así decirlo, a lo que le llaman casarse con la iglesia. ¿Lo podríamos traducir como algo similar? Vamos a decir que sí, o sea, es el compromiso, sí, exacto, o sea, digo, pues es el desposarse con la iglesia, ¿no? O sea, y es el compromiso, vamos a decir, solemne, pues de aceptación al servicio desinteresado de la iglesia, la obediencia al obispo, la observación del celibato, ¿verdad? O sea, hay votos que le dice, por así decirlo, usted, así como en una pareja hay votos que se dicen al otro. Así en este caso, usted a la iglesia le dice ciertos votos. Exacto, o sea, sí, o sea, acá pues se llaman promesas, ¿verdad? O sea, pero sí, es más o menos
pues un símil, una analogía, ¿no? Ok, y ¿hay otro momento que sea muy importante o igual de importante que ese, o ese podríamos decir que es de los más bonitos? Pues bueno, mira, yo creo que hay muchísimos momentos muy bonitos, satisfactorios, que a lo mejor no tienen, vamos a decir, como esa magnitud, ¿no? Pero al menos para mí siento que cada día, cada lugar en donde he estado, porque he desempeñado varios servicios dentro, o sea, desde la ordenación hasta este día, y yo creo que cada momento tiene, o cada etapa, cada servicio, tiene momentos muy satisfactorios, ¿no? O sea, digo, a veces que puedan ser, por ejemplo, cuando uno puede, o cuando prestas un servicio, por ejemplo, y que ves el efecto que ejercen las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando se presta el sacramento, o sea, cuando se realiza el sacramento de la reconciliación, o sea, tú puedes ver cómo a veces la persona llega con esas sensaciones de culpa y de pecado y de, o sea, y de una sensación, pues, que es muy pesada, ¿no? Y cuando terminas ahí, que dices, o sea, así como que dices, Me identifico. bueno, entonces, o sea, digo, para uno es una satisfacción, pues, poder decir, o sea, desde luego, no es que sea yo el que lo haga, ¿no? Sino que es Dios a través de El medio. Exacto. Por el cual. Exacto, entonces, o sea, digo, cuando uno, o sea, digo, y esa es una, pues es una de las cosas que a veces, o sea, o que muchas veces uno va experimentando, pero pues también en cada servicio. Por ejemplo, yo estuve casi 9 años apoyando en la formación de los futuros sacerdotes, estuve en el seminario. Entonces también, por ejemplo, me tocó recibir a algunas generaciones y pues ver, o sea, y pues sentirme identificado, ¿no? Pues así llegué yo, o sea, con toda la ilusión, con todo el deseo, va uno acompañando, y pues bueno, de los que ya recibí o de los que me tocó recibir, pues ya algunos están ordenados y todo, ¿no? Entonces, o sea, sí, pues es una satisfacción de poder decir, pues bueno, o sea, vale la pena. O sea, lo que se hace, y hay quien continúe esta obra, quien pueda servir, ¿no? Entonces, digo, y pues igual, o sea, así como que también en cada Eucaristía, pues hay momentos muy importantes, muy satisfactorios, ¿no? O sea, para mí. Entonces, sí hay muchos momentos así de gran satisfacción, ¿no? Ok, esta es como quien dice la parte luminosa. Uh-huh. Me gustaría saber si ha tenido algún momento, alguna situación como todo lo contrario, muy compleja, de mucha oscuridad, o tanto en el trabajo o personal. Uh-huh. Algo, como quien dice, estas son de las partes más bonitas. Uh-huh. Ahora, ¿cuál ha sido la parte más amarga? Pues igual, o sea, hay muchas, vamos, y a veces detrás de cada momento alegre hay también como momentos. O sea, ya que te platico de donde surge como ese momento del llamado, pues son así como... De lo triste pasamos a la llamada. Ahora, por ejemplo, una situación pues compleja, pues es, sí había mucha alegría de que había sido aceptado al seminario, pero también así como que la sensación, pues es que yo nunca había salido de casa más de un día, o sea, estar entonces así como que, o sea, pensar, o sea, me voy a ir de la casa, se van a quedar mis papás, o sea, entonces... Ahí, o sea, hay un... O sea, detrás de esta alegría también hay una cara... nostálgica. Sí, claro, ¿no? Y un momento muy complicado fue casi al terminar la primera etapa del seminario menor. O sea, hubo un momento de crisis muy fuerte, o sea, así como de... Pues en todo lugar donde haya personas, pues hay complicaciones. Porque pues tampoco el seminario es una mansión angelical, ¿no? Entonces había mucha complicación, o sea, en la vida comunitaria, porque había, pues vamos a decir, como mucho jaloneo en la cuestión de disciplinar, ¿no? O sea, así como que de repente había como descuido de la disciplina, y entonces había como mucha complejidad, ¿no? Y entonces, digo, de repente a lo mejor mis esquemas son medios cuadrados, y entonces a mí esa parte como que a mí no me gustaba, y entonces pues sí hubo conflictos, e incluso... Pues sí, llegó un momento en que pensé, yo creo que yo no voy a continuar aquí, porque pues esto no está llenando las expectativas, ni está siguiendo el camino que debe. Entonces, y pues imagínate, o sea, bien ilusionado que quería ser sacerdote, y luego, o sea, como que encontrarme con esta realidad de que es muy probable que yo no pueda continuar aquí. O sea, entonces, digo, sí, o sea, era una angustia pues terrible, ¿no? O sea, así como de decir, híjole. Y aparte lo moral, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar a la casa y qué les voy a decir? O sea, que siempre no se pudo. Siempre no, o sea, así es como muy parecido a como quien dice ahorita los estudiantes de aquí, que migran a Morelia a empezar exacto. Y si no se dieron las cosas, ¿cómo regreso para atrás? Les digo que todo lo gastado, lo invertido, el tiempo no
Claro. Es complejo. Claro, o sea, vamos a decir, va por la misma línea, ¿no? Ok. Igual cuando estábamos terminando casi ya un poco antes de la ordenación, pues había como una situación de mucha burocracia para acceder a la ordenación. O sea, digo, y era una burocracia desigual. ¿A qué me refiero? O sea, se supone que todo lleva un proceso. Entonces, nosotros ya estábamos casi en cuarto y no nos habían... Porque hay que hacer solicitudes, ¿no? O sea, yo, fulano de tal, solicito ser admitido a las órdenes sagradas. Yo solicito... O sea, así, o sea, progresivamente, ¿no? Hasta solicitar vamos a decir, el sacerdocio. Pero ahí nosotros ya estábamos en cuarto y no nos habían aceptado ninguna solicitud. Hubo un grupo que llegó a primero, de esos 4 años, inmediatamente les dieron la aceptación. O sea, y al hablar nosotros con los encargados, no, pues espérense, o sea, ¿cuál es la prisa? Entonces, así como que, pues esto, o sea, a mí, o sea, yo empecé a sentir, incluso yo les dije allá en la casa, ¿saben qué? Yo creo que ahora sí, definitivo, pero pues, o sea, ya estás en cuarto, o sea, ya tienes, vamos a decir ahí, 10 años en el seminario, o sea, y acá así como que te están nada más dando largas. O sea, fue un momento, vamos a decir, de crisis muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque acá, pues, digo, como se trata de una vocación, pues no puedes así como que, pues, irte a un juicio ni nada de eso. O sea, simplemente, ¿no? Pues, o sea, es que... Pues, y tampoco puedes forzar porque se trata de vocación. Claro, o sea, entonces así como que... entonces, pues, o sea, en la mente, ¿qué pasa? Pues todos estos 10 años pues, son perdidos, ¿no? O sea, así como que, wow. ¿Qué voy a hacer, no? O sea, y así como que son cosas que a veces uno no las puedes comentar con la comunidad, porque la comunidad, no, ay, qué bueno que ya van a terminar, y ya, o sea, ¿y para cuándo la ordenación? Y, o sea, uno por dentro así como que, espérate, ¿no? O sea, así, oye, padre, no sé si vaya a haber. ¿Puede pasar? O, bueno, me imagino que sí, pero ¿usted conoce algún caso, por ejemplo? Puede ser que algún padre esté en esa espera de 10 años o de cosas así, y que las cosas no se den, y que le digan que no puede, y que entonces salga de ahí como con cierto rencor, incluso como a la institución, como a toda esta parte, y que decida, como quien dice, hacer una vida ahora ya distinta, no lo quiero decir de tal forma, sino como entregarse al pecado, hacer otras cuestiones, al fin por este lado no se pudo. Puede pasar que una persona en su desesperación haga... Sí, o sea, sí pasa, o sea, sí puede pasar, digo, no debería, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque de antemano sabes que, pues que esta situación es un llamado, ¿no? Y uno acepta que los que te van acompañando, pues son, vamos a decir, están haciendo las cosas lo más claro posible y ellos también tratando de discernir la voluntad de Dios, ¿no? Pero pues como en toda situación humana, o sea, de repente así como que te empiezas a preguntar, ¿y si de verdad es la voluntad de Dios aquí? O sea, digo, pues es lo humano, pues, o sea, claro. O sea, no es una cuestión, vamos a decir así, angelical, ¿no? Pero claro, que en medio de todo eso, o sea, ya aquí pasan todos estos momentos de crisis y situaciones bien difíciles, pues tú volteas a ver y dices, pues realmente ahí estuvo la mano de Dios. O sea, realmente sí, o sea, aunque el ser humano a veces tuerza las cosas, sin embargo, ahí es donde empiezas a ver, aquí estuvo la voluntad de Dios y aquí estuvo, y entonces empiezas a valorar que la vocación, pues realmente es un regalo, ¿no? Y me imagino que se ven ustedes como muy parecidos a nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas veces le pedimos algo a Dios y cuando no llega hay esta frustración y esta frustración de que no están sucediendo las cosas, de que no me está escuchando, sí, de que no me está escuchando? Y entonces, por ejemplo, ahora lo mismo, pero en el nivel de ustedes, a pesar de estar como en el camino ese de ir hacia Él, también puede sentirse esa frustración de que no me está escuchando, de que no está dándose las cosas como querían. Exactamente, o sea, es que a veces la gente piensa, no, padrecito, es que a usted Dios lo escucha, así como si yo llegara con mi carpeta y Dios me dijera, sí, mira aquí, o sea, ¿qué quieres, no? Aquí están las demandas de la gente y aquí las del Padre Virgilio, estas pásenmelas primero. Exacto, okay. ¿no? O sea, pero pues no, o sea, digo, es el proceso, el camino de la fe, y entonces... Pues claro, o sea, digo, ahorita acaba de pasar la Semana Santa y lo leemos en los textos bíblicos. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, experimentó lo mismo. Por eso le pregunta al Padre, o sea, cuando está en la cruz, ¿por qué me has abandonado? O sea, entonces, en esto, vamos a decir, no hay excepciones. O sea, hasta Jesús siente esta parte humana que claro, en algún momento nos tocó a nosotros. Claro, o sea, entonces... digo, o sea, esta es la parte, vamos a decir, humana, en la que uno pues experimenta todo eso, pero después va uno viendo que, pues sí, o sea, Dios va, o sea, entretejiendo entre la parte humana y lo espiritual, y va realizando su voluntad. Mire, sí. Le voy a hacer unas preguntas que van a como a girar un poco, y porque usted lo menciona, lo de la Semana Santa. Hay algo que a lo mejor va a ser bobo para las personas que nos están viendo, pero yo no entiendo en la Semana Santa porque, por ejemplo, nace Jesús en diciembre, en la Navidad,
y luego solo pasan 3 meses y ya estamos en Semana Santa crucificándolo. Cuando en mi lógica de pensamiento tendría que ser el nacimiento de Jesús, se desarrolla su vida y muere. Sería como la parte lógica, así lo veo yo. Y entonces él nace, se vive un poco de su vida, lo matamos y luego volvemos a retomar un poco de su vida. Claro. ¿Qué es lo que hace que se cuente o que se desarrolle de esta forma la historia de la vida de Jesús? Pues bueno, son factores, o sea, hay un factor central. El factor central es la Pascua, es decir, la muerte del Señor. Entonces, o sea, ¿por qué digo que es factor central? Porque Cristo empieza a tener el sentido que tiene para nosotros ahora a partir de la resurrección. O sea, cuando Él resucita, o sea, no hay un orden, vamos a decir, en los tiempos de Él, no había registro civil ni nada de eso, o sea, así como para que ahorita pues nace el niño y le ponen o sea, la hora hasta que nació a tal hora, pesó tanto y ahí está. Entonces, no, pues en ese tiempo la gente nacía y María, pues claro que sabía quién era Jesús, o sea, pero pues bueno, ella no estaba tampoco llevando como un diario, ¿no? O sea, entonces, para la gente, pues sí, o sea, veían en Jesús a alguien importante, ¿no? Pues sí, hace milagros, se preguntaban, algunos ya intuían, ¿no? Pues yo creo que este es el Mesías, otros, no, ¿qué Mesías va a ser? O sea, es un carpintero, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se vuelve, o sea, así relevante al grado de no poder callar, o sea, la persona de Jesús con la resurrección? Entonces, la resurrección se da en este contexto de la Pascua. La Pascua judía es celebrada el primer novilunio, es decir, la primera luna nueva o luna plena de la primavera. Entonces, por eso la Semana Santa es movible. ¿Por qué? Porque si hemos puesto atención, el sábado de la vigilia pascual siempre es luna llena. O sea, entonces se espera, o sea, entonces, por eso la Semana Santa es movible. Okay. Entonces, claro, como no llevamos ahora el sentido espiritual de esto, o sea, es más importante que el sentido cronológico. Si tomamos el sentido cronológico, pues claro que para celebrar la vida de Jesús tendríamos que pasar 33 años. Entonces, desde que celebramos su nacimiento, luego vamos celebrando cada cosa. Pero aquí es un año litúrgico, celebramos los principales acontecimientos. Entonces, celebramos, por ejemplo, el Adviento, que representa todo el tiempo que estuvo esperando el pueblo de Israel, la venida de Jesús. Luego, pues ya viene esta parte del nacimiento, que es la Navidad, y ese tiempo termina con el bautismo del Señor, es decir, porque también en la vida de Jesús hay 30 años, que le llamamos la vida oculta, en el que no se sabe nada. Okay. Entonces, ese es como el primer bloque. Después se celebra lo que llamamos tiempo ordinario, es decir, vamos reflexionando la predicación de Jesús, las obras que hace Jesús, y entonces haz de cuenta que llega la Semana Santa, o se calcula la Semana Santa para tal fecha, va a ser la fiesta de la Pascua. Entonces, haz de cuenta, como es lo más importante, es como si dijéramos, mira, ahorita estamos en esta plática, pero tú vas a recibir una llamada, no sé, de alguien importante, vamos a suponer del gobernador. Entonces, como si tú me dijeras, ¿sabes qué, padre? Vamos a hacer una pausa, dame chance, recibo la llamada y continuamos. Okay. Entonces, celebramos la Pascua y luego continuamos con el tiempo ordinario. ¿Por qué? Porque la Pascua es tiempo central. Ok, entonces podríamos decir, de forma como más entendible, sería, nace el Señor en la Navidad, se tiene el registro de su vida hasta los 12 años, de ahí comenzamos con el tiempo ordinario, que es la predicación de él, pero se ve interrumpida por esta parte de la Pascua, que es inamovible porque tiene que cuadrar con el Pesaj y todo eso. Okay. Pasa la pasión de Cristo, todo lo que engloba eso, y retomamos el tiempo ordinario desarrollándose de forma natural. Así es. Ok. Bueno, una duda menos. Si alguien ya se la sabía en casa, pues bueno, ahí me va a estar diciendo, no, hombre, ese que está entrevistando, qué mal. No, o sea, digo, son cosas que sí a veces no están tan claras, ¿verdad? Y pues es bueno, ¿no? O sea, otra duda que me surge y que viene como acorde a esta fecha de Semana Santa es, por ejemplo, yo veo que todas las personas o en las lecturas se habla de la traición de Judas hacia Jesús, y todos logramos verlo como, sí, ese es el malo de la historia, es el que te está traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es como ver bueno y malo. Jesús es el bueno, el malo es Judas. Pero si nos saliéramos de afuera y pudiéramos ver en perspectiva, pudiéramos ver que en la trama, en la narración de la historia, Judas es esencial para que se desarrolle la vida, para que Jesús muera y pueda salvarnos o venir en este sentido por nosotros. Entonces,
Si Judas no lo traicionara, él no podría haber muerto por nosotros. Entonces yo lo veo como algo como más esencial, algo que tuvo que haber sido así. ¿O cómo lo ve la iglesia? ¿No lo ve como bueno y malo? ¿Sí lo ve como algo, o aún cree que Judas tuvo libre albedrío y pudo haber sido las cosas distintas? ¿Cómo lo podemos ver? Claro, o sea, aquí tenemos que entender que Dios, o sea, porque si pensamos a Judas como que necesariamente tenía que ser él y que traicionara a Jesús, pues sería un poco complicado, porque tendríamos que entonces que pensar en que Dios crea gente para la condenación y gente para la salvación, ¿no? O sea, que crea gente con misiones malas de una vez. Claro, Okay. Y entonces qué desgracia si a mí me toca ser malo, o sea, así como que pues ya me condené desde aquí, para que sí, ¿no? Sí, o sea, aquí depende, vamos a decir, sí, de la voluntad. Judas pudo haber sido otra persona, claro, o sea, pudo haber sido bueno, claro, pero él no lo decidió de esa manera. Ahora, si no existe Judas, ¿qué hubiera pasado? O sea, es como la pregunta, ¿no? O sea, ya no muere Jesús porque nadie lo traiciona. No, o sea, porque Judas es uno de los actores, vamos a decir, y cuando digo actores, no me refiero a una actuación teatral. O sea, me refiero a que es de los que están dentro del grupo de Jesús y llama mucho la atención por la traición. Pero en sí, la muerte de Jesús ya estaba planeada. O sea, ¿por qué? Porque los escribas, los fariseos, los ancianos, ellos ya desde antes, con Judas o sin Judas, ellos ya habían planeado. O sea, aquí, por ejemplo, ya antes habían tratado de aventarlo al despeñadero. O sea, ya habían agarrado piedras para apedrearlo. Judas no intervenía ahí. Ok. Claro que aquí coincide. O sea, Dios tiene sus planes, lo anunció por los profetas, o sea, de que alguien iba a entregar al Hijo del Hombre. Y claro, o sea, aquí aparece Judas, pero Judas trae un proceso de vida, o sea, perteneciendo al grupo de Jesús, siendo discípulo, pero que no coincide con el proyecto de Jesús. Porque Judas, por los mismos evangelios sabemos que Judas tenía otras intenciones. Judas, ya San Juan lo dice, era un ladrón y se robaba todo lo que iba entrando. Lo que iba entrando, él se robaba eso, ¿no? Entonces, ahora, aquí, ¿Judas tiene libre albedrío? Sí, porque a Judas no lo van a buscar los sacerdotes, él va a buscarlos y les pregunta, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Entonces, de alguna manera, no es que Dios, o sea, ahora, aquí que tenemos que entender, hay un refrán que dice que que Dios escribe derecho en los renglones torcidos del hombre. Pues sí, o sea, digo, Dios pues llevó a cabo vamos a decir, su voluntad, pues, a pesar de la traición de Judas. O sea, digo, entonces algo bueno tenía que salir de ahí. Pues sí, ¿cuál era lo bueno? Digo, lo bueno, si lo vemos desde el punto de vista humano, pues ¿cuál bueno? Pues si mataron a Jesús. No, o sea, sí, pero la muerte de Jesús nos redime. Entonces ahí viene lo bueno. Entonces de la traición de Judas, de la no conversión de Judas, salió algo bueno. Pues sí, porque Dios reescribió la historia. O sea, reescribió las consecuencias malas de Judas, las reescribió en su hijo para algo bueno. Ok, entonces Judas pudo no verlo entregado, ser íntegro con lo que buscaba Jesús, y aún así a Jesús lo hubieran matado por otras cuestiones, pero hubiera estado limpio Judas por lo menos de esa cuestión. Así es, o sea, porque la muerte de Jesús ya estaba, vamos a decir, planeada. Pero, o sea, cuando los profetas hablan, o cuando sabemos, porque incluso el Evangelio de San Juan dice, o sea, y esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. No es que Dios haya así como dicho, a ver, voy a hacer un Judas, ¿para qué? No, o sea, Dios conoce el corazón del hombre. Él sabe que dentro o sea, incluso de los más cercanos, va a haber alguien que no se va a convertir. ¿Quién es? Puede ser Judas, puede ser Virgilio, puede ser quien sea. Digo, porque incluso ahora en nuestros días se siguen jugando los papeles de Judas. O sea, cuando buscamos o decimos que seguimos a Dios, pero no cambiamos nuestras intenciones, o sea, seguimos traicionando. O sea, se sigue ese papel de Judas. Entonces, todos podemos convertirnos en Judas sin necesidad de pedir 30 monedas a cambio. Exacto, o sea, a veces no pedimos ni 30 monedas. No, pero somos hasta más barateros. Vamos y lo entregamos así, literal. Sí. Ok, hay otras preguntas que me surgieron, padre, que quise preparar para este momento, porque pues son dudas que a veces pareciera que hasta pensarlas está mal, o al menos uno así lo siente. Yo creo que porque nuestros papás, o no sé si la religión o desde más atrás, se nos enseñó como
es esto, cállate y no lo cuestiones, es nomás esto y punto. Padre, perdón, antes de continuar, si quiere un cafecito, Sí, si se llega a enfriar el agua, No te preocupes. dígame y le mando a traer agua más calientita, ¿ok? Ok. Entonces, ¿por qué cree que el ser humano, o por qué cree que nos enseñaron a no cuestionarnos ciertas cosas? Era por el temor que había antes de no querer hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, yo hablo en mi familia, ni siquiera hasta hablar del sexo estaba mal. Claro. Entonces estaba como prohibido. Si una tía o alguien estaba embarazada, pues no lo hablaban con nosotros porque el hecho de que se embarazó antes de eso, tuvo que haber tenido relaciones sexuales, era como muy penado. Entonces yo creo que crecimos con esa idea de que no podemos preguntarnos ciertas cosas. ¿Usted comparte esa misma apertura esa misma situación de que hay cosas que no debieran de preguntarse, o hay apertura simplemente para cualquier tipo de pregunta o de cosa? Pues bueno, mira, yo creo que todo lo que existe, vamos a decir desde... ¿Quiere que le calienten más el agua? No, está bien. ¿Seguro? Sí. Porque Es, vamos a decir, una situación, o sea, hay cosas que se consideran tabú. O sea, un tabú es algo de lo que no puedes hablar. De lo que no se puede hablar. Es muy evidente y como lo podemos decir, es un secreto a voces, pero, o sea, todo el mundo lo sabe. El elefante rosa en el cuarto. Exacto, pero, o sea, de eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Pues a veces, o sea, puede ser, o sea, se dice por pudor. Claro, o sea, y tiene que existir, o sea, el pudor tiene que existir y es... pero si se habla, vamos a decir, o sea, la parte sexual del ser humano es obra de Dios, es creación de Dios. Entonces, digo, claro que si lo abordamos desde un punto de vista, vamos a decir, sarcástico, despectivo, grosero, eso es lo malo. O sea, y que a veces es tan tabú y que en la casa de eso, o sea, chamaco, de eso no hablas, y si vuelves a preguntar te voy a romper la boca. Pero, ¿cómo sale? Pues a manera de chistes, a manera de groserías. O sea, no, de esto no se habla, pero escuchamos en la calle como, digo, o sea, las expresiones que la gente dice, van echando pochis y velas, ¿no? O sea, claro. Pero de eso no se habla. ¿Cómo? O sea, entonces, sí, o sea, digo, debería, o sea, y es parte de una buena educación, o sea, que los padres, o sea, los papás, hablen con los hijos acerca, o sea, pero que hablen de una manera sana, educada, en miras a la educación sexual de los hijos. Entonces sí se puede hablar. O sea, no es una cuestión de no, pues sabes que no, pues de eso no se habla, ¿no? Ok, mire, por ejemplo, le digo todo esto porque, por ejemplo, nosotros crecimos en una familia como muy católica, pero con todas estas restricciones de no puedes hablar de todo esto o está mal que te lo cuestiones. Y entonces uno tiende a buscar como información por otros lados, claro. de otra forma. Lo que quieres es resolver estas dudas. Y entonces puedo ver como una parte de mi familia es como muy católica, muy apegada, pero siguiendo todas las reglas que mis papás nos enseñaron. Y entonces yo y otro hermano que somos como un poco más abiertos, entonces buscamos como otro tipo de información, y al buscar esa información como que también te encuentras con algunas incoherencias o incongruencias ante nuestra perspectiva que tiene la iglesia. Por ejemplo, decimos, ¿cómo puede ser que ahorita ellos condenen la violencia y todo eso cuando los mayores actos de sangre, de guerra, se han cometido en nombre de la iglesia? Eso decíamos, por ejemplo, un hermano y yo que hemos estudiado la historia y un poquito ahí de cosas. Y entonces mirábamos como incongruencias de cómo hay hambre en el mundo y tanta riqueza en el Vaticano y cosas de ese tipo. Entonces nosotros mirábamos como, o nos sentíamos que el hecho de nosotros poder ver esas incongruencias nos ponía en un escalón como más arriba, como superior. Yo sí logro ver las incongruencias de la gente o de la religión, cosa que los demás integrantes de mi familia no están pudiendo ver porque ellos se sienten que están muy cerca de Dios. Y entonces yo pude observar cómo tanto yo y mi hermano, el poder ver las cosas desde otra perspectiva nos hacía sentir superiores. Y la otra parte de la familia que estaba más apegada a la iglesia, al sentirse que estaban más cerca de Dios, de cómo Él manda hacer las cosas, pues también se sentían superiores. Nosotros nos sentíamos despiertos, conscientes, y ellos se sentían pues más cerca de Dios, más cerca de la salvación, más de eso. Y pude percatarme que ambas visiones estaban erradas por el hecho de sentirte superior a los demás, de que tú sí estás en lo correcto. Entonces he podido, y a raíz de las pláticas que he tenido con usted, he podido acercarme a la misa, pero dejando de lado toda la visión de mis papás, de la iglesia, del cállate, de no preguntes de eso, dejarlo de lado, y también dejando de lado mi visión que es como muy inteligente, que sí observa todas las incongruencias y todo. He podido callar como esas dos partes y acercarme a misa
como con total apertura de a ver qué es lo que va a suceder ahí, qué se va a sentir acá. Y he sentido cosas realmente muy, muy bonitas. He podido ver a un señor que incluso sirve en el coro, que le falta la vista. Veo cómo se entrega a Dios y me he puesto hasta en un mar de lágrimas a veces en misa. Y ha sido muy bonito. ¿Qué opinión o qué podría decirme usted de esta situación de que a veces las perspectivas de las personas nos hace sentir que estamos más avanzados o más adelante que otros? Mira, yo creo que algo muy importante aquí es precisamente llegar a la conciencia de que no tenemos que cerrarnos y radicalizar las posturas, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo puedo defender, vamos a decir, mi verdad, y yo te puedo decir, ¿sabes qué? El cielo es rojo. Y tú puedes decir, no, el cielo es azul. Y nos peleamos por eso. O sea, yo que el cielo es rojo y tú que el cielo es azul. A lo mejor yo tengo un problema en la vista. Y a lo mejor lo estoy viendo rojo, efectivamente. Si es daltónico y claro, genuinamente lo está viendo rojo, lo está viendo rojo. O sea, yo te lo afirmo que es rojo. Y tú no, o sea, es azul. Y nos llegamos a pelear por eso. O sea, tú y yo, y entonces, pues, ¿sabes qué? O sea, tú me dices, tú estás loco porque, o sea, yo te digo, tú eres un mentiroso, y entonces nos peleamos. O sea, digo, aquí hay que ver, vamos a decir, y fundamentarnos, ¿no? O sea, ahora, mira, sin pretender ser así como una cuestión radical. O sea, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos, vamos a decir, como el compendio de verdades comunes. O sea, de verdades que no son exclusivas de nosotros, o sea, de la religión católica. O sea, porque eso es lo otro. O sea, pensar, es que la religión católica es la única que contiene, o sea, contiene la verdad, sí contiene la verdad. La única verdad, podríamos decir que sí, la única verdad, pero no es exclusiva de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay culturas donde, o sea, ahorita pues ya así con la globalización pensamos y creemos que todo el mundo ya conoce la religión o las religiones. Pero hay culturas que antes de ser evangelizadas, ellos tenían principios muy parecidos a los nuestros. O sea, no recuerdo la cultura mesopotámica, tenían el mandamiento de no matarás. O sea, antes de que se escribiera la Biblia. Entonces, a veces es ahí donde vamos jaloneándonos porque nos radicalizamos. Y es difícil, porque a veces yo puedo afirmar y afirmarte, ¿sabes qué? Yo tengo toda la verdad. O sea, y eso es muy peligroso. Cuando yo creo tener toda la verdad, o sea, como humano no puedo contener toda la verdad. ¿Por qué? Porque soy humano, tengo emociones, tengo sentimientos, y si los mezclo con verdades a medias, pues nos vamos a dar unas trompadas, o sea, así de... Y a veces es lo que andamos peleando entre humanos, o sea, cuando tendríamos que ver lo que nos une. Entonces, digo, y es parte de un proceso de reconocimiento y de humildad. Pues a ver, o sea, yo como sacerdote no te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo la verdad absoluta. Y no le puedo decir a alguien que no se acerca, y tú no sabes nada, tú eres un ignorante. Pues no, o sea, sería una cuestión. ¿Por qué? Porque la otra persona, aunque no vaya a misa, pero por la luz de la razón, por la inteligencia que Dios le dio, alcanza a ver ciertas verdades que a lo mejor yo no las alcanzo a ver. O sea, entonces, ¿por qué se nos pide o por qué se nos invita a leer la palabra de Dios? Porque vamos a decir, de las verdades que Dios, o sea, que Dios revela, ahí está, vamos a decir, como lo más puro, pero también tenemos que entender que está dado algunas cosas en metáforas, y por eso tenemos parábolas. Y claro que si queremos tomar literal eso, pues nos vamos a dar también unas equivocadas y unas erradas. Entonces por eso se necesita, o sea, es que se necesita leer la Biblia primero, o sea, desde la parte humana con cierta inteligencia, desde la parte espiritual pedir a Dios la gracia del Espíritu Santo para poder, o sea, entender y encontrar esa verdad sin que vayas aplastando a los demás con eso, porque a veces ocupamos la Biblia para aplastar al otro, y entonces te decimos, mira, aquí dice, y te vas a condenar por... Mira, caramba. ¿Sabe qué me pasa, padre? Por ejemplo, me encanta mucho cómo lo aborda usted, y hay personas que dicen, hay una parte de la Biblia que dice que si tu hermano está haciendo el mal, que vayas y se lo digas, y que si no, que busques a otra persona, y que si no, que busques 10 más, y si no 100, y si no, que te alejes de él. Y conozco personas que toman ese cachito de la palabra de Dios para ir por el mundo diciéndole a la gente en qué están mal, y sintiéndose con una autoridad moral porque se están basando en ese cachito para decirle a las personas en qué están mal a diestra y siniestra. Y por ejemplo, no buscan, y en la Biblia también encuentro muchos aspectos más, incluso uno que dice,
pobre de aquel que mira o la basura en el ojo de su hermano y no se fija de la viga que él trae en el suyo. Y frases como esas podríamos encontrar muchas en la Biblia que te invitan a primero hacerte cargo de tu desorden, de tus cosas, antes que ir a meterte a la vida de los demás. Y por ejemplo, y las personas toman ese cachito para irse metiendo en la vida de los demás porque está ahí plasmado en la Biblia. Claro, o sea, mira, es que, bueno, ahorita a propósito de esto, yo ahorita en esta semana de Pascua estoy compartiendo unos ejercicios espirituales con las religiosas y estamos abordando precisamente esta parte de la interioridad. O sea, digo, mira, a veces queremos aplicar la Biblia o los textos bíblicos sin haberlos interiorizado. Y ahí está el problema. O sea, ¿por qué? La palabra de Dios, o sea, es fácil aplicarla. O sea, pero al otro. Y entonces, por ejemplo, oigo lo que está diciendo el padre, ay, eso le queda bien a mi comadre. O sea, ¿lo estás oyendo, comadre? O sea, así como que, hasta le damos un codazo. Hoy, te toca. No, o sea, la palabra de Dios tiene una característica y debe de ser interiorizada. Es decir, primero, o sea, y este es un proceso nada sencillo. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que escucharla y a ver, esta palabra de Dios, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Cómo me está, o sea, y cómo me voy a dejar transformar por esa palabra de Dios? Y claro, a partir de ahí, como es una experiencia que me va a cambiar, me va a ayudar, entonces se la puedo compartir al otro. Y entonces le puedo decir, ¿sabes qué? Te puede ayudar esto, porque a mí, fíjate cómo me ha ayudado. O sea, y es más ya es más como con el ejemplo. Claro, pero si yo voy así con la espada desenvainada y te digo, ¿sabes qué? Mira, aquí dice, y tú no lo aplicas porque yo te estoy viendo. O y sea, claramente estabas fallando en esto que dice el Señor. O sea, tú me vas a decir, o sea, exactamente lo que dice el Evangelio, ¿sabes qué? Primero fíjate tú, o sea, corrígete a ti y luego vienes y me corriges a mí. O sea, es que si tomamos las cosas a la ligera, claro que vamos a quemar el rancho. Oiga, una pregunta que me surge con todo esto que estamos abordando ahorita, es como, se la voy a plasmar y me dice usted qué opina al respecto. Estas mismas personas de las que hablo, no es que estoy hablando de una persona en específico, sino como cómo son ciertos tipos de personas, pero no hablo de nadie en específico. Hay personas que pierden mucho tiempo, o así lo veo yo, mucho tiempo peleando con otras por saber quién está en la religión correcta o en la adecuada. Yo lo veo de la siguiente forma: si un católico que cumple con todos los mandamientos de la religión católica y todo, cumple todo a la perfección, y un testigo de Jehová cumple con todo lo que demanda ser testigo de Jehová, predicar y todos sus mandamientos que ellos tengan, y un cristiano que también cumple con todos lo que manda su religión, si estos tres seres murieran y fueron excelentes en lo que demandaba su religión y llegan al cielo, yo no creo que Jesús les fuera a decir, ¿saben qué? Los tres fueron excelentes seres humanos, hicieron lo que mandaban sus religiones, pero nomás uno está en la correcta, así que nomás uno va a pasar. Yo siento como que no, yo pienso que a lo mejor todas las religiones funcionan. Si una persona va a andar haciendo el mal, asesinando gente o haciendo algo, me sirve más como testigo de Jehová que asesinando gente. Entonces, ¿qué opinión me da de esta analogía o cómo lo pudiera plasmar usted? Pues bueno, mira, aquí habría que tomar muy en cuenta desde la intención. O sea, ¿a qué me refiero con la intención? Si yo siendo católico y estoy convencido de que en lo católico, vamos a decir, está pues la verdad contenida, o sea, y cuando digo la verdad contenida, a lo mejor yo no la conozco toda porque es muy amplia, pero sí tengo los principios. Sé que por medio de los sacramentos es la gracia que Cristo me da. Si sabiendo esto, vamos a decir por X motivo, yo me separo. O sea, ¿por qué? Porque a veces esta separación se da pues, por un berrinche. Porque yo pedía esto que fuera así. O sea, que me lo dieran así, que me hicieran así. Como no me lo hicieron, entonces me cambio de religión. O sea, ahí ya hay un antecedente. O sea, ¿por qué te estás siguiendo? O sea, claro, si alguien, o sea, desconoce, o sea, y pues no, o sea, sí se bautizó, era católico, pero pues nunca nadie le habló, nunca profundizó, o sea, lo invitan en una vamos a decir, en otra congregación, en otro culto, pues se va y eso le ayuda y entonces cambia de vida y entonces, claro, o sea, en este caso, yo no, o sea, digo, no te podría decir que se va a condenar. ¿Por qué? Porque yo no puedo decidir quién se salva y quién no se salva, eso le toca a Dios. O sea, así literal, o sea, digo, a mí me toca, vamos a decir, cuidar mi vida para que se salve,
En el caso como sacerdote, pues tratar de ayudar y cuidar de la salvación de los encomendados, pero no puedo decidir. O sea, o sea, después de la muerte yo no puedo decidir, o sea, eso le toca a Dios, ¿no? Okay. Entonces, si la persona ha hecho el bien y, por ejemplo, no estaba en ninguna religión, porque pues, no sabía, hizo el bien. O sea, Dios lo puede recibir. Pues claro, ¿por qué? Porque el que da la vida eterna no soy yo. O sea, el que da la vida eterna es Dios, ¿sí? O sea, por eso digo, ahora aquí pues es una pregunta muy amplia, muy compleja. ¿Por qué? Porque necesitaríamos, como en un juicio se tienen que ver todas las circunstancias, cómo pasaron las cosas, tiene que haber los testigos, tiene que haber, todo un estudio. Todo un contexto para poder definir una situación. Para definir el caso, okay, y pronunciar la sentencia. En este caso, si generalizamos y decimos, no, es que los que están en otras religiones ni crean que se van a salvar, o sea, sería un atrevimiento bruto de mi parte, o sea, decir eso. Y tampoco nos vamos a salvar nada más porque estamos en la Iglesia Católica. Porque como si estoy en la Iglesia Católica, o sea, y soy tan cercano a Jesús, pero soy un Judas. Claro. O sea, lo que decíamos hace rato. Claro. Si nada más, o sea, voy cubriendo ahí mis cuotas de participación, pero... Sí, o sea, pero... Pues no, o sea, aunque sea católico y aunque sea el cura, o sea, si no me porto bien, pues no, o sea, ni para mí va a haber salvación, o sea, entonces por eso, ahora, por ejemplo, digo, ya pensando, vamos, o sea, en los cristianos, en los que creemos en Cristo, o sea, se denomina cristiano todo el que cree en Cristo, o sea, aunque nos pertenezca a veces a la Iglesia Católica. O sea, pero el creyente cristiano de la Iglesia Católica pues se llama cristiano católico, ¿no? Hay otros que pues, o sea, buscan a Dios pues, en otras religiones, pero hay otras religiones en donde no, o sea, por ejemplo, si pensamos en los musulmanes, pensamos, no sé, en los judíos que tienen, vamos a decir, pues una estructura totalmente diferente a la nuestra. ¿Se van a salvar? Pues yo le pido a Dios que sí, porque si no se salvan tampoco ellos, pues entonces estamos en un problema, porque si no se salvan ellos, pues, o sea, digo, o sea, mucha gente se va a perder, o sea, y entonces sería un error, o sea, y entonces, ¿para qué los creó Dios si no los va a...? No, o sea, entonces aquí lo que tenemos que tener muy en claro, que es como en un partido de fútbol, cuando tú vas o sea, si tú dices, a mí me gusta el fútbol y yo me voy a meter a un equipo de fútbol, te metes, pero de antemano tú sabes que va a haber reglas y tú sabes que si violas esas reglas va a haber sanciones y no te metes, o sea, y hay un equipo de fútbol americano, pero tú no te metes en ese equipo porque allá son otras reglas, pero no puedes conjugar, o sea, estando en el equipo que vas a jugar, cosas de allá y cosas de acá. ¿Por qué? Okay. Porque lo que allá te premian aquí te lo van a sancionar. Por ejemplo, si pensamos en el fútbol americano, allá hay que agarrar el balón, o sea, y tienes que correr y tienes que agarrarlo. Agarra el balón en el fútbol soccer y viene una amonestación o hasta expulsión, y te van a sacar la tarjeta roja o te expulsan, o sea, entonces, y en eso sí yo estoy de acuerdo, o sea, si somos católicos no podemos así como que andarle jugando al musulmán, y si es musulmán pues tampoco puede andarle jugando al católico, y tantito musulmán, tantito católico, tantito judío, o sea, ¿por qué? Porque entonces vamos a echar a perder, o sea, porque no es, vamos a decir, compatible una cosa con la otra, y lo mismo pasa ya a nivel, vamos a decir, de las comunidades que se han separado de la Iglesia Católica, o sea, pues sí, soy católico, pero pues también, o sea, ¿por qué? Porque, pues bueno, cada quien tiene sus, vamos a decir, como sus reglas, y pues bueno, cada quien necesita, como... O sea, si hay fidelidad a eso que se cree y se cree sinceramente, pues sí, lo de la salvación, eso ya no nos toca a nosotros decidirlo. O sea, eso lo decidirá Dios de acuerdo a la intención y a las obras que tú hagas. Correcto. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que una persona, así como en la analogía que los pone usted en los deportes, si yo quiero jugar a fútbol o si quiero jugar fútbol americano, simplemente consciente de lo que estoy jugando, respeto las reglas de ese deporte que estoy jugando. Así es. Porque no puedes conjugar, traer del fútbol americano mientras tú estás jugando el fútbol de acá. Ok. Bueno, que está muy padre.
Espero que muchas personas que yo conozco vean este episodio. Se las estás aplicando. Te hablan y yo, cuando deberíamos de interiorizar, mejor yo debería estar pensando aquí que todo esto me sirve a mí en lugar de estar viendo para afuera. Sí, excelente. No, ojalá y esto digo, o sea, es una broma, ¿no? Pero ojalá y pues sí, digo, nos ayude, o sea, pues lo que podamos compartir nos ayude a todos, ¿no? O sea, precisamente a interiorizar, es decir, a pensar las cosas, a reflexionar, porque algo que cuesta mucho trabajo es interiorizar, porque estamos acostumbrados siempre, o sea, digo, por naturaleza, nuestros ojos ven hacia afuera, o sea, eso es innegable, y por eso también, pero si nosotros no podemos un poquito a pensarnos, ok, eso lo estoy viendo en aquel, y yo como actúo, yo qué hago, ¿no? O sea, eso es un punto muy importante. Wow. Se lo agradezco muchísimo. Voy a cerrar, ya casi ir cerrando porque me comenta que tiene otro compromiso ahorita. Hay como otras 2, 3 preguntas, pero quiero cerrar ya nada más con una que es un poco compleja, pero usted me dijo ahorita hace unos minutos que si la hablas desde la apertura y desde el respeto está bien, no desde el morbo y desde incluso hasta desde las bromas y todo esto. Ok, por ejemplo, yo creo que muchas veces me he preguntado esta pregunta y pareciera como que hasta está mal preguntármela. ¿Qué fue de la Virgen María y José después del nacimiento de Jesús? Yo sé que la Virgen era virgen y incluso hasta el nacimiento de Jesús, pero ¿qué pasa cuando ya nace Jesús? ¿Ellos pueden desarrollar una vida de pareja, de matrimonio normal? ¿O era algo distinto? O por ejemplo, o José como hombre tenía que mantener y estar a cargo de esa familia, pero nada de lo sexual estaba permitido. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo ve la iglesia o la religión? Pues bueno, mira, o sea, parte del dogma, parte de lo que creemos, es María permanece virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Okay. Y aquí también hay que entender que la virginidad, no, o sea, digo, clínicamente pues se habla de virginidad pues cuando una mujer no ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Concretamente, o sea, en la integridad del himen, o sea, que no haya ruptura del himen. Pero, o sea, eso es en el campo, vamos a decir, biológico, clínico, okay. Pero desde lo espiritual, la virginidad va más allá, o sea, está la virginidad espiritual. ¿En qué consiste la virginidad espiritual? Consiste en precisamente la consagración de la existencia completa, no solamente de la parte genital. O sea, yo me consagro a Dios y entonces voy a evitar cualquier situación sexual que haga, vamos a decir, ¿por qué? Porque me consagro a Dios. Entonces, algo que es completamente, vamos a decir, cierto, es que María se consagró a Dios, consagró su persona, o sea, no solamente su genitalidad. O sea, ella se consagra a Dios, me consagro para Dios. Consagrarse quiere decir, me destino para Dios, me dedico para Dios. Eso era muy común pues en la cultura judía, o sea, incluso había grupos de personas, de hombres que se consagraban a Dios y permanecían toda su vida sin entregarse a una mujer. O igual mujeres que no se entregaban a un hombre por consagración. Entonces, esa era, vamos a decir, como algo muy común. Igual en nuestro tiempo, pues bueno, o sea, el sacerdote pues se consagra a Dios. Las religiosas se consagran a Dios. O sea, vamos a decir, esa es la virginidad espiritual. Entonces, esa es la parte que María y José hacen. Ahora, ¿por qué? Entonces, José también se consagra a Dios. Claro, entonces, ¿por qué se casan? Porque era una necesidad social. ¿Por qué? Porque en la cultura judía una mujer sola no tenía ni voz ni voto ni ley que la amparara, entonces estaba expuesta pues a que la tomaran como prostituta, o sea, a una serie y ella no podía pues ir a quejarse ante las autoridades. O sea, ¿quién responde por ti? No, pues soy sola. No, pues no. O sea, ¿quién tenía que ir a pedir, o sea, o a abogar por ella o a protegerla? Tenía que ir un hombre. Entonces ese hombre podía ser el papá, pero si recordamos, María, pues o sea, Joaquín y Ana ya eran unos ancianos, entonces probablemente ellos ya no vivían. María pues era hija única, no tenía un hermano que respondiera por ella. O sea, entonces por eso tiene que desposarse con José, y ambos con el voto o sea, coincidían en la virginidad, ¿no? En el propósito de virginidad. Entonces muere José, queda Jesús al frente de ella, por eso cuando está en la cruz, él se le entrega a Juan. O sea, tú te haces, o sea, como si le dijera, entonces tú respondes por ella, pues te la llevas a vivir a tu casa, porque ella no puede quedar desamparada. Entonces, o sea, el matrimonio era y tenía que ser por cuestión de amparo, o sea, ante la ley. Lo otro, si ellos tenían los dos el voto de virginidad, de consagración a Dios,
pues bueno, no era así como una cuestión de, pues ya, o sea, ya nació Jesús, ahora sí ya podemos. Ya se puede. Ya podemos, no, porque era una decisión. Ok, entonces, por ejemplo, ellos se entregan ambos a Dios y, por ejemplo, José pasa, después de la muerte del papá de María, pasa a ser el hombre responsable de María. Después muere José, pero Jesús ya es un adulto y Jesús se hace cargo de María. Y cuando Jesús muere, entonces le dice ¿es Juan? Entonces todo este tiempo le sigue entregando un hombre que esté a cargo de ella, sí, que por el cual ella pueda valerse, pero a ella se la entrega como madre, le dice, esta es tu madre. O sea, y exactamente, o sea, para aquí, o sea, no se le entrega como esposa, no se le entrega como esclava, o sea, ella y a tu madre, o sea, las vas a respetar, o sea, porque es tu madre, o sea, no, o sea, porque podemos pensar, ay, pues María fue pasando de hombre en hombre. No, o sea, el papá no puede, porque sería incesto, o sea, el hijo no puede porque también sería una cuestión incestuosa. O sea, José tiene el voto de virginidad, a Juan se le entregan en calidad de hijo. Wow. Por eso es la siempre Virgen María. La siempre Virgen María. Ok. Wow. Pues, padre, para cerrar, dígame, ¿tiene chance de una última pregunta o le paramos? No, sí. Por ejemplo, la otra vez platicando con usted me comentó de que usted había perdido a su mamá, que su mamá ya no existía en este plano. Y yo creo que muchas de las personas que nos pudieran llegar a estar viendo han pasado por cuestiones similares o por momentos muy, muy duros en la vida. ¿Cómo diría usted que es la mejor forma de afrontar esos momentos de dureza donde la vida se pone demasiado ruda? ¿Cuál es la mejor forma de salir de ese bache? Digo, porque desde afuera pareciera que nosotros los vemos a ustedes, a los sacerdotes, y decimos, no, pues ellos está más fácil, pues, como ahorita que decíamos de las peticiones, las de nosotros y las del Padre Virgilio. Pareciera que ustedes están más cerca en ese sentido. ¿Qué le podría decir a la audiencia de forma, cómo se enfrenta a estos momentos? Pues bueno, mira, en primer lugar, o sea, pues sí, lo que existe, vamos a decir, cuando esto sucede, pues es el destape de emociones, ¿no? O sea, entonces pues te llega la tristeza, te llega sentimientos de culpa de decir, híjoles, que yo creo que pude haber hecho más, a lo mejor no lo hubiera llevado ahí con este médico, o sea, hay muchas, pues llega también, o sea, estas situaciones son propias del duelo, o sea, llega también el enojo, te enojas con el médico porque a lo mejor sí podía haber hecho más, pero no lo hizo, te enojas, o sea, digo, esto es muy común cuando uno lo ve, o sea, se enojan con uno como sacerdote, es que le fui y le pedí el responso y no me lo quiso hacer, ya, o sea, que se vayan, ya mucho por allá, entonces digo, pero es parte del proceso. O sea, o sea, digo, lo que se recomienda, digo, y pues parte de la experiencia, pues es que en primera no es un proceso rápido. O sea, que diga, pues ya ya se murió, ya le enterré, ya se le entregué a Dios y ya, o sea, la vida sigue. No, o sea, sí, la vida sigue y tienes que seguir con la vida, pero dentro de ti va todo ese proceso. Entonces de repente te duele tanto, de repente, o sea, el proceso, pues más o menos, digo, en un promedio, un proceso normal, pues no va a durar menos de 6 meses, menos de un año. Entonces va ese proceso. ¿Cómo vivirlo? Pues es aceptar o sea, es esa realidad y ahí está el trabajo, en la aceptación. O sea, ¿qué es lo que quisiéramos? Que ese dolor se quitara. Y entonces, pues bueno, si pensamos en un dolor físico, ¿cómo te lo quitas? Pues con una pastilla, con una intervención quirúrgica, con lo que sea, dependiendo del dolor. Pero no se puede quitar. O sea, hay a quienes los medican, que supuestamente pues sí, o sea, como para hacer más llevadero, pero pues eso puede ser contraproducente porque al rato, o sea, como no viviste esa emoción cuando la tenías que vivir, se te convierte en un duelo que se llama más o menos por ahí un duelo congelado. Entonces, o sea, así como que, aunque pareciera ser ilógico, pues es aceptar, abrazar ese dolor. Esto es lo que estoy sintiendo, pues sí, esto es lo que estoy sintiendo. O sea, me duele tanto, siento tanta soledad, pues sí la estoy sintiendo. Y entonces, pues es parte de, o sea, abrazo mi dolor, abrazo mi soledad, o sea, la acepto, es mía, me está doliendo muchísimo, va a ser permanente. La mente de repente te dice que sí, porque la mente te dice, sí, o sea, después de esto ya nada va a ser igual. No, o sea, no es permanente, la mente te dice eso, pero va pasando el tiempo y luego vuelve, o sea, viviendo el proceso, vuelve luego, pues otra vez la mente a tranquilizarse, ya no está tu ser querido, ¿sí? Ya el recuerdo ya no es tan doloroso, lo puedes recordar en sus momentos alegres, en sus momentos tristes, y ya vive de otra manera. Este es en el plano meramente humano, pero creemos y tenemos la fe que el que muere,
O sea, en cuanto entrega el Espíritu, así como Jesús, pues ya pasa a un plano diferente, que sería el plano para nosotros espiritual. Y pues bueno, ya en ese campo solamente lo aceptamos por la fe. No podemos así dar una santo y seña, pues mira, después de que el alma sale, llega a Dios, la sientan en un banquito, viene el juicio y entonces, claro. No, o sea, eso lo hacemos como porque pensamos que es así. Rellenamos con la imaginación lo que podría suceder ahí. Exacto, lo que sí estamos ciertos es que sí hay otra vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo manifiesta. Entonces, si combinamos esta parte humana de aceptación, como Cristo lo hace, de aceptar, cuando Cristo, ¿por qué lo vemos sufrir con tanto aplomo, sin desesperarse, sin renegar, sin maldecir? Porque él antes aceptó. El dolor no deja de aterrar, Cristo le aterra, por ejemplo, le dice a sus discípulos, tengo una angustia mortal. Al Padre le dice, mira, si es posible que pase de mí este cáliz, es decir, este sufrimiento, pero lo acepta. Pero si no hay de otra manera, hágase tu voluntad. Y por eso él puede mantener ese aplomo desde la aprehensión, desde que lo agarra, hasta el momento en que entrega el Espíritu. Entonces podríamos decir que es como una enseñanza de Jesús, en lugar de evadir, porque Jesús con todo el poder que tenía, pudo haber pasado de ese cáliz, pudo haberse salvado de ahí. Entonces fue aceptar todo lo que iba a o lo que vendría, o lo que sería. Y entonces en nuestro caso es cuando estás pasando por esa tristeza tan profunda, no la evades, la atraviesas, la abrazas, estás presente con ella, con ese dolor de que ya no está, con eso, miras esa realidad sin evadirla. Y me imagino que lo peor que puedes hacer es evadirla con vicios o con cuestiones que es lo que vendría como a hundirte todavía más, claro, ¿no? Esa es la parte más equivocada. Por ejemplo, si yo estoy con mi dolor y entonces digo, no, pues me voy a poner una borrachera para que se me olvide. No se te va a quitar, se te va a agrandar. Sí, a lo mejor en el momento en que el alcohol está haciendo efecto en el cerebro y estás inconsciente, pues claro, no sientes. No sientes, pero el dolor ya está. Y al rato que se te pase, vas a tener doble problema. La cruda y el dolor de. Y lo mismo pasaría con cualquier cosa. Si se recurre a una droga, si se recurre al sexo desordenado. Sí es un error. Querer borrar este dolor con otra cosa. Padre, se lo agradezco como no se imagina. Yo no sé, a mí me está sirviendo muchísimo, no sé, las personas. No era la intención de que sirviera, la intención era de expandir la mente, de ver una perspectiva un poco más amplia, de aclarar el panorama de algunas cosas. Y Padre, yo le agradezco muchísimo que haya venido y espero que no sea la última vez que venga. Pues aquí espero que pronto nos visite otra vez. ¿Okay? Gracias. Okay. Muy bien. Hasta luego.